Buenos días, ¿cómo están todos? ¿No? Le damos gracias al Señor por esta nueva mañana, porque nuevas son sus misericordias. Bueno, como creyentes, cuando hacemos referencia a la fe, hay un texto bíblico que nos encanta. ¿Cuál será ese? ¿Cuál es ese texto bíblico que nos encanta cuando hacemos referencia a la fe? Hebreos 11:1, que nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Entonces, como creyentes, nos emociona en gran manera este texto bíblico. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Pero en los últimos tiempos nosotros hemos asociado la fe, o tenemos la tendencia a asociar la fe con una vida sin derrotas, con una vida sin fracasos, con una vida sin retos, con una vida sin un no de Dios. Entonces, hemos tenido la tendencia en estos últimos tiempos a asociar mi nivel de fe con no tener un reto, no enfrentar un desafío, no tener una dificultad, con una vida llena de logros terrenales. Entonces, hemos asociado la fe a carros, casas, becas, fama, a no enfrentar ningún tipo de problemas. Incluso pensamos a veces que nuestras circunstancias o lo que enfrentamos tiene que ver con nuestro nivel de fe. Hay que, como no tengo suficiente fe, entonces estoy enfrentando más dificultades. Entonces tenemos esa tendencia a asociar eso, a tener poca, mucha o elevada fe, o estar más ungidos, cuando en realidad usted y yo le vamos a dar una mirada a ese Hebreos 11. Hebreos 11 empieza hablándonos de unos personajes quienes nos dicen que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero nos dice la palabra que estos personajes bíblicos que nos muestran en Hebreos 11 como el paseo de la fama, como los hombres de mayor fe, dice que al final no recibieron lo que les había sido prometido, no lo vieron, lo saludaron a la distancia, pero creyeron que tenían algo superior. Entonces, no quiero hablarles de un cristianismo derrotista ni hacerle una apología al sufrimiento, pero sí quiero hablarles de la razón de nuestra fe. La palabra de Dios nos dice que Jesús murió y resucitó, y que el poder de la resurrección nos hace que hoy nuestra fe tenga sentido. Entonces, estos hombres tenían una esperanza mayor. Ellos vieron, su promesa era la tierra prometida, la patria, y muchos la saludaron de lejos, pero tenían una promesa superior, que era una vida eterna, que era la resurrección en Cristo, que era una vida en Dios, que era saber que Dios los iba a acompañar en medio de toda circunstancia, que Dios los iba a acompañar en el horno de fuego, que Dios los iba a acompañar en el pozo de la desesperación, que Dios iba a estar en el lodo cenagoso, que Dios iba a estar en medio de los leones, que Dios iba a estar en toda circunstancia que enfrentar. Y esa hoy es la razón de nuestra fe, que Dios está con nosotros. Me encanta lo que dice el escritor: con todo yo me alegraré en el Señor, en el Dios de mi salvación, Dios que es mi esperanza. ¿Cuánto podemos decir? Con todo yo me alegraré. En este sentido, el apóstol Pablo, en la segunda carta de los Corintios, si quiere acompañarme a buscar la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 8, nos dice lo siguiente: por eso, aunque pasemos por muchas dificultades, no nos desanimamos. ¿Los creyentes pasamos por dificultades? Pero dice, no nos desanimamos. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona. Nos hacen caer, pero no nos destruyen. A donde quiera que vamos pueden ver que sufrimos lo mismo que Cristo, y que por obedecerlo estamos siempre en peligro de muerte, pero también pueden ver por medio de nosotros que Jesús tiene poder para dar vida a los muertos. Entonces, en el suelo pero dando fruto, ¿cierto? Con Cristo,
La vida es diferente. La palabra nos dice claramente que en el mundo tendremos aflicciones, pero que Él ha vencido. Entonces la vida a veces parece ser dura y a veces un poco compleja, y a veces el enemigo nos presenta ciertas dificultades y ciertos retos en el camino, pero los seguidores en Cristo, los creyentes, tenemos la convicción de que todas las cosas nos ayudan a bien para aquellos que aman al Señor y son llamados con un propósito. Entonces, esta situación que estoy viviendo me ayuda bien. Sí, esta circunstancia que estoy viviendo me ayuda bien. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Él transforma el mal en bien. Y el escritor nos dice, me hizo bien haber sido afligido, porque entonces aprendí a obedecer tus decretos. Señor, me hizo bien. Esta circunstancia que me causa lágrimas me está haciendo bien. Esta circunstancia que es súper difícil, que ahora no la entiendo, me está haciendo bien, ¿sí? Porque eso pasa, los creyentes en el Señor. Y yo quiero animarlos, no a que pensemos que, bueno, ay, no, vinimos a sufrir, qué martirio, no. Sino que veamos que en Cristo tenemos una esperanza superior a nuestras dificultades presentes. La palabra nos dice que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un peso de gloria. O sea, lo que estemos viviendo ahora es momentáneo, porque Cristo es certero y es nuestra esperanza. Me alegra la palabra que dice que no es de extrañarse que cada uno de nosotros esté enfrentando un reto. Casa Misión, nosotros somos una iglesia pequeña pero creciente en Dios, amén. Así que no es de extrañarse que cada uno de nosotros esté enfrentando un reto. O sea, aquí no hay nadie libre, aquí todos de alguna manera, en alguna área de nuestra vida está enfrentando un desafío. Y Santiago lo dice, no es cosa extraña que estén en diversas pruebas, no se extrañen de ello. Y esta semana meditaba en eso y oraba por eso y le decía, Señor, enséñanos a no desistir, sino a mantenernos enfocados en la esperanza que es Cristo. O sea, que enfrentemos lo que enfrentemos, tengamos la confianza de que el Señor está con nosotros. Y me llevaba el Señor a compartir un texto que quiero que lo busquen conmigo, está en la primera carta a los tesalonicenses. Esta carta, escrita por Pablo, Timoteo y Silas, a esta iglesia pequeña pero creciente, como nosotros, una iglesia pequeña, creciente en el Señor, enfrentando muchos retos. Tesalónica era una ciudad importante, ubicada, esta carta fue escrita más o menos hacia el año 50 o 51 después de Cristo. Tesalónica es una ciudad que conecta a Roma con el resto de Asia. Es importante, pero está enfrentando unos retos. ¿Por qué? Porque tiene una población mixta. Tiene judíos, tiene griegos y tiene macedonios. Tiene los que adoran al emperador, los que adoran al Dios de Abraham y tiene los nuevos creyentes en Cristo Jesús. Ahí hay un reto cultural y hay un reto religioso y un reto espiritual. Y ellos están enfrentando dificultades, persecuciones, retos. Tanto que la primera carta a las Tesalonicenses es la primera carta escrita del Nuevo Testamento. Y es la carta donde se habla de la venida de Jesús. Porque ellos estaban tan desesperados con sus retos que querían que Jesús viniera y los sacara de una, ¿sí? Pero Pablo y Timoteo y Silas empiezan a motivarlos a decirles, tranquilos, Dios está con ustedes. Tranquilo, estos retos los van a poder enfrentar en Dios. Entonces, vemos que Él les da unas semillas que los van a ayudar a salir adelante. Entonces, quiero leer el capítulo 1 en el versículo 2, unas semillas teológicas muy importantes que nos van a mostrar que la vida es F-E-A. Si le quiere poner un nombre, la vida es F-E-A. No lo lea junto, lo va a leer separado. Porque la vida es F-E-A. Cuando usted está enfrentando una dificultad, dice, la vida es F-E-A. Y ahora vamos a ver qué significa que la vida es F-E-A. Siempre damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes, dice el versículo 2, en nuestras oraciones.
Constantemente lo recordamos delante de nuestro Dios y Padre por sus actos de fe, por su trabajo que es fruto de su amor y por su sufrida esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nos da unos tips preciosos. Dice, siempre damos gracias a Dios por ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en el Señor Jesucristo. Entonces nuestra vida es fe, amor, fe, esperanza y amor. Fe y esperanza y amor. Entonces, en medio de todas las dificultades, me encanta porque Corintios dice que todo lo demás pasará, pero permanecerán estas tres cosas. Permanecerá la fe, permanecerá la esperanza y permanecerá el amor. Entonces, todo lo que usted y yo vivimos, todo es momentáneo. Todo. Permanecerá la fe, la esperanza y el amor. Y esas tres es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios en uno, ¿cierto? Nuestra fe en Jesucristo, nuestra esperanza en el Espíritu y el cimiento del amor que es el Padre. Entonces todo lo demás que vivimos va a desaparecer, pero Él, Dios, permanece allí. Eso es lo que necesitamos tener en nuestra vida. Entonces tenemos, primer cimiento, una fe. ¿Qué tipo de fe? Una fe que transforma. Una fe en Jesús. El apóstol Pablo está escribiéndole a los tesalonicenses. Recuerde que toda carta escrita es una respuesta. Entonces, la iglesia de Tesalónica estaba enredado, enfrentando retos, dificultades como nosotros. A Pablo le llega la noticia. Allá es tan difícil lo que está pasando y Pablo les manda la carta en respuesta a su circunstancia. Y les manda, dice, alabando su fe. Dice, qué buena fe ustedes tienen, una fe que transforma, una fe en Jesús, una obra que transforma. Jesús se encontró con Zaqueo y Zaqueo fue transformado, se encontró con la mujer samaritana, se encontró con Mateo, con los hijos del trueno, se encontró con usted y conmigo y nos ha transformado la vida. Entonces, los escritores de esta carta celebran eso, celebran la fe en Jesús, una fe que nos permite ver nuestra realidad de manera diferente. Ahora no tengo, pero el Señor hará. Nos permite ver nuestra realidad de manera diferente. Nos permite ver al hermano revestido de gracia. Porque es por la fe en Jesús que usted puede amar al hermano. Por la fe en Él, por lo que Cristo hizo. Porque cuando tú ves a Jesús, te ves a ti y puedes ver a tu hermano de manera diferente. Porque Jesús me ha perdonado y por lo tanto yo hoy puedo ver a mi hermano con ojos diferentes. Entonces es la fe la que me hace acercarme a la Escritura sin el peso de la ley, a mirar a ese Jesús que nos ama tal y como somos y no como deberíamos ser. O sea, es la fe en Él que transforma, es la fe que me hace ver el mundo no como el enemigo. Aléjense del mundo, no me hace ver el mundo como el enemigo, me hace ver el mundo como el terreno de misión, donde yo puedo ir y ser la lámpara que se pone encima de la mesa. Porque si todos nosotros pensamos que el mundo es el enemigo, jamás vamos a transformar allá. Pero cuando tenemos la fe en Jesús, usted y yo sabemos que no tenemos paredes aquí, sino que hay un mundo sangrando, llorando y necesitando a Jesús. Entonces esa fe nos permite ir allá, una fe que transforma, una fe que nos hace ir más allá, que no nos hace quedarnos estancados, una fe que nos recuerda que tenemos una misión. Y quiero que me acompañen a Hebreos, por favor pueden buscar en sus Biblias, en su celular, Hebreos capítulo 11, versículo 32 al 38. Cuando lo tengan, por favor, para que podamos leerlos juntos. 32 al 38. Recuerde que Hebreos nos está haciendo un barrido de los héroes de la fe. Entonces, ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Samsón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron lo prometido, cerraron boca de leones, apagaron la ruina
la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos, otros en cambio fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas, azotes e incluso en cadenas y cárceles fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Dice, no me ha pasado nada. ¿Sí? ¿Cuánto pueden decir conmigo? No me ha pasado nada. ¿Ah? Héroes de la fe. Dice la palabra de Dios que estos creían que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No sé cuántos han visto, de pronto los que son más de redes sociales, este videíto que nos muestra que los nacidos en los 70 se atreven a hacer cualquier cosa, pasan en la bicicleta, se meten bajo la lluvia. Los nacidos en los 80 se atreven más, los de 90 todavía se atreven, los de los 2000, ay, no me voy a mojar. Entonces nosotros como creyentes en Jesús, imagínese conmigo que usted es un creyente del siglo I o del siglo II. ¿Qué pasaba? Dice, sufrieron la prueba de burlas y azotes, incluso cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada, por proclamar el nombre del Señor, ni siquiera porque hicieron algo malo, por proclamar el nombre del Señor. No quiero decir que quiero que pasen esas cosas en nuestra vida, sino que el Señor quiere fortalecernos y animarnos y decirnos que la vida es una vida de fe. Fe en Dios, en ese Dios que se hizo carne y resucitó para salvarnos. En fe de que esta circunstancia momentánea que estamos viviendo también pasará. En fe de que no estamos solos. Su compañía y su confianza es constante. Es una vida de fe. De Señor, no le hemos alcanzado todo aún, pero proseguimos en la meta. Esto es un reto que estamos enfrentando, Señor, y sabemos que tú nos ayudas, sabemos que estás con nosotros. Entonces, ¿nos está transformando la fe en Jesús? La vida, la manera en que percibimos las cosas, nuestra visión del mundo. ¿Será que hoy podemos decir, yo sé que estoy viviendo esta circunstancia, pero no tiene nada que ver esta circunstancia con el hecho de que Dios me ame o no? Porque a veces pensamos, es que Dios no me ama, por eso estoy viviendo eso, sino que podamos decir, Señor, yo tengo la plena convicción que tú me amas aunque esté atravesando el desierto, porque eso no tiene nada que ver. Que lo que estoy viviendo no es un castigo porque en la mañana no leí la Biblia, ¿sí? Que no tiene que ver con mi nivel de fe, porque entonces te cuestionas delante del Señor, Señor, ¿será que ese tuvo más fe que yo y por eso lo logró y yo no lo he logrado? ¿Sí? Que las circunstancias que vivimos son circunstancias que acontecen a todos los que estamos debajo del sol. Lo segundo, un amor que motiva, un amor que nos motiva. Colosenses 3:23. Cuando hagan cualquier trabajo, háganlo con todo el corazón, como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los seres humanos. Entonces, pensamos nosotros, ¿cómo hacer para parecernos más a Dios? ¿Cómo hago para parecerme más a Jesús? ¿No? A veces es nuestro reto, ¿verdad? ¿Cómo hago para parecerme más a Jesús? Y no son los dones, no son los talentos, no es la doctrina, no son los hábitos espirituales, no es el conocimiento lo que me va a hacer parecer a Jesús, es el amor. El amor que se tengan los unos a los otros es lo que dirá que ustedes son mis discípulos. Entonces, si me quiero parecer a Jesús, ¿qué necesito? Amor. Y sé que nos preocupamos porque usted dice, bueno, amor nivel Dios no creo que tenga, ¿sí?
no creo que tenga amor nivel Dios, pero Dios nos ayuda y vamos a vernos qué nos dice la palabra. Primera de Corintios 13:1 nos dice: si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo el conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar las montañas, pero me falta amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. O sea, puedo hacer todo lo que quiera, pero si no tengo amor, no sirve de nada, nada soy. Entonces, nuestra vida debe ser una vida llena de fe, una vida llena de amor y una vida llena de esperanza. Cuando tenemos amor, nosotros rompemos en nuestra vida la religiosidad, rompemos en nuestra vida el egoísmo, destruimos la envidia, el egoísmo, la maldad y cosas semejantes. Primera carta de Tesalonicenses 3:12 nos dice que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos, tal como nosotros los amamos a ustedes. ¿Quién nos va a ayudar a amar? El Señor, tan bello. O sea, recuerda que dice, si alguno tiene falta de sabiduría, que la pida. Entonces, si alguno tiene falta de amor, dígale: Señor, llena mi corazón de tu amor, para que pueda ver al prójimo con gracia. Sí. Entonces, necesitamos una esperanza, una constancia sostenida en la esperanza. Los que hacen deporte saben que algo que necesito es ser perseverantes, que no sirve con hacerlo 2 días, que es en el tiempo donde se ve el resultado, ¿no? Muchos hemos fracasado en el intento creyendo que solo una semana nos sirve, y no, eso necesita constancia y necesita perseverancia. Amen como Dios ama y perseveren como Cristo perseveró. O sea que necesitamos perseverar, tener constancia en la esperanza. ¿Qué quiere decir? Que a veces nuestra esperanza se va a sentir endeble. ¿Nuestra esperanza en qué? En las promesas de Cristo. Mire que estos hombres de la fe saludaron su promesa sin verla, pero creyeron. O sea, perseveraron en su confianza en que Dios iba a cumplir. Tal vez no en su generación, pero en las próximas generaciones su pueblo vería la promesa cumplida, lo que Dios había dicho. Entonces, una constancia sostenida en la esperanza en Jesús nos lleva a tener puesta nuestra mirada en Dios. Dios hará, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios está con nosotros. Una esperanza hacia el futuro de lo que Dios va a hacer, porque Dios está allí. A no quedarnos en la circunstancia. Mantenernos en la circunstancia hace que nuestro corazón se entristezca, nos hace sentirnos deprimidos, perder el rumbo, perder el sentido, perder la misión. Pero cuando nosotros decimos: tengo esperanza contra esperanza, porque yo sé quién es mi Dios, esa esperanza nos permite recibir el mensaje con alegría que infunde el Espíritu Santo. Señor, gracias porque tú estás conmigo. Y cuando tenemos esa esperanza de un futuro con Dios, atravesamos el mar. No sé si usted ha tenido miedo, un miedo superior, otro miedo. Digamos que una esperanza mayor. La primera vez que yo subí a avión, que viajé, tenía miedo al avión, pero tenía mayor miedo a la reunión que tenía cuando llegara al lugar donde iba. Entonces, el miedo que tenía por lo otro me permitía obviar el miedo a viajar. Entonces, si la esperanza que tengo en el futuro es mayor, me va a permitir atravesar la circunstancia de ahora. O sea, si yo tengo una esperanza en que Dios va a estar allí en mi futuro, que Él va a cumplir cada palabra y cada promesa que está escrita en Cristo Jesús, y que Cristo ya venció la muerte, que Él es mi sanador, mi redentor. O sea, si yo tengo esa esperanza superior, voy a poder pasar la circunstancia del momento. O sea, una mirada por encima, una mirada superior, que fue lo que hicieron los hombres de la fe.
tuvieron una mirada superior. No alcanzaron, Abraham no alcanzó la patria. Recuerden que dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Y él no alcanzó la patria, pero vio 400 años que su pueblo alcanzaría la patria. Entonces nosotros hoy tal vez estamos atravesando esta circunstancia que lleva meses, o lleva días, o lleva un año, no sabemos. Pero si ponemos nuestra mirada en una esperanza superior, en que Cristo está con nosotros, vamos a superar la dificultad. Vamos a decir, yo sé que mi Redentor vive y que de estas circunstancias nos va a sacar. Amén. ¿Cuántos están conmigo en eso? Que el apóstol Pablo escribe a los tesalonicenses y les dice, tengan esperanza por encima del sufrimiento. O sea que se nos va a quitar, se va a desaparecer el sufrimiento que enfrentamos ahora. Tal vez no. ¿Sí? Porque yo no les voy a decir que los creyentes no pasamos por dificultades, porque no es cierto. Sí enfrentamos dificultades, y muchas, externas e internas, pero el Señor está con nosotros. En el libro de Ezequiel, al final, este profeta le da un mensaje al pueblo. El pueblo ha sido llevado cautivo. Tenían razones de estar cautivos, habían abandonado a su Dios, habían hecho muchas cosas que desagradaban al Señor y fueron llevados cautivos. En el cautiverio, el pueblo clama a su Dios. En el sufrimiento, en la tragedia, en el sentirse derrotados, abandonados, desechados, ellos claman a su Dios. Y Dios les da una promesa como nos la da a nosotros. Ezequiel 48:35. Y desde ese día el nombre de la ciudad será El Señor está allí. ¿Qué le cree? Jehová Shama, el Señor está allí. ¿Qué quiere decir? Que en medio de nuestra circunstancia, el Señor está allí. En medio de que ahora mismo no tengo dinero, el Señor, hay una enfermedad, no hay trabajo, allí está. ¿Sí? O tengo demasiado trabajo, el Señor está allí. Muy bien, ¿sí? El Señor está allí. Entonces tú puedes decir conmigo, la vida es fea. Fe, esperanza y amor. Listo. ¿Sí? Cuando alguien dice, esta vida sí es fea, sí, toda la razón. La vida en Cristo es fea. Fe, esperanza y amor, ¿verdad? Sostenidos en la roca que es Cristo, sostenidos en Él. ¿Por qué? ¿Y por qué la vida en Cristo es fea? F-E-A. ¿Por qué? Porque el Señor está allí, infundiendo mi fe para creer, una fe que me lleva a la cruz, una fe que todos los días nos lleva a la cruz a decirle, Señor, es por gracia, no lo merecemos, no, es por gracia, Señor, estamos aquí por gracia, una fe que me llega a recordar que en la cruz todo fue hecho, listo, que somos perdonados, aceptados, que tenemos un lugar en la mesa, me lleva a la cruz, una fe que me hace, que es un instrumento para transitar las olas de la incertidumbre. No sabemos qué vendrá, pero la fe nos permite mantenernos en Jesús, porque Dios lo hará. Sostenidos en el fundamento del amor. Sabemos que somos amados por el Padre, que el Señor está con nosotros, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios nos ama con amor eterno, tal y como somos, en nuestras diferencias, en nuestras particularidades, Dios nos ama. Hay un lugar en su mesa. Y la perseverancia en Jesús, una esperanza que mira hacia el futuro, un futuro, como dice la palabra, de cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia del Señor. Dios quiere que usted y yo seamos una contracultura. Cuando la cultura dice que todo está perdido, nosotros decimos, hay esperanza en Jesús. Y a mí me encanta el salmista que dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad en la tierra de los vivientes. ¿Qué es más eso sino esperanza? Esperanza en que en Cristo, en que sus promesas se van a cumplir, en que Él es fiel. El último texto de la Biblia, que el Apocalipsis, que a veces le tenemos temor a ese texto,
pero que es un texto lleno de esperanza, de que el Cordero viene, de que Dios está con nosotros, de que Él no nos ha dejado solos, y que tanto así que nos dio una comunidad, o sea, nos dio hermanos para que recordemos que no estamos solos, para que recordemos que hay alguien que nos puede levantar los brazos en medio de la dificultad. Entonces necesitamos estos 3 pilares en nuestra vida: la fe en Jesús, que nos hace creer y volver a la cruz cada día, sabiendo que Él ya lo hizo completo, que hay resurrección y hay esperanza y vida eterna. La esperanza en Dios, que Él estará con nosotros en medio de toda dificultad, y el amor del Padre. Si usted quisiera ponerlo en una relación íntima, póngalo: fe en Jesús, esperanza en su Espíritu y amor del Padre. Lo tenemos en Él, tenemos una vida guardada en el Señor. Entonces, que usted y yo le podamos decir: Señor, yo estoy seguro que las tribulaciones del tiempo presente no son comparados con lo que veremos, con la gloria del Señor en nuestra vida. Mire, cuando nosotros aprendamos a navegar en las incertidumbres de la vida en fe, vamos a hacer ese testimonio para el hermano. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo vive esa circunstancia y sigue creyendo? Y eso va a llevar a que la gente quiera conocer al Dios que tenemos. Piense que usted y yo somos los cristianos del siglo I. Cada vez que alguien era llevado al encuentro con los leones y aún seguían proclamando que Cristo era el Señor y no que el emperador era el Señor, los que escuchaban estaban diciendo: definitivamente ese es el Señor, porque no le tuvieron miedo a eso. Que usted y yo podamos decir: Cristo es el Señor y está con nosotros en medio de lo que estamos viviendo, y tenemos esperanza porque el Señor está con nosotros. Yo cuando miro la generación digo: Señor, vea lo que vea, tengo esperanza en la nueva generación. Tengo esperanza porque es el Cristo vivo que está conmigo ahora, con mis ancestros, y va a estar con el futuro. Entonces, cuando usted ve a sus hijos con esperanza. Y quiero invitarlos a que hoy se puedan poner en pie y le podamos decir al Señor: Señor, queremos tener una vida FEA. Queremos tener una vida FEA. Léalo con calma y detenimiento: una vida con fe en Jesús, una vida con esperanza en lo que Dios hará, y una vida llena del amor del Padre. Pase lo que pase, usted y yo vamos a decir como Job: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive, y de esto también nos va a sacar. Amén. Y cuando nos saque, por favor, cuente, para que muchos podamos ser bendecidos con lo que Dios ha hecho y con lo que Dios hará. Ninguna tribulación es superior a Dios. Ninguna. Porque en Él hay poder. En Él hay fuerza. Ninguna tribulación es superior a nuestro Dios. Ninguna. Y si hoy tú puedes abrazarte al Padre y decirle: Señor, mis circunstancias no te quedaron grandes. Descanso en tus brazos, Señor. Descanso en lo que tú haces. Descanso en esa confianza de que me amaste primero. Descanso, Señor, en la fe, en esa cruz, en Jesús, que entregó su vida por mí, que me salvó, que me dio un lugar en su mesa, que me dijo que yo era hijo, aceptado, amado. Gracias. Gracias porque hoy tengo esperanza contra esperanza. Hay un futuro, Señor, para tu pueblo. Hay un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora tu justicia, donde mora tu misericordia, donde mora tu gracia. Hay esperanza, Señor. Y hoy yo miro mi vida con esperanza, miro mis hijos con esperanza, miro mis generaciones con esperanza. Abraham miró 400 años con esperanza. Estos hombres de fe saludaron y recibieron la promesa con esperanza.
Y hoy nosotros, Señor, con esperanza avanzamos, caminamos sostenidos por el amor del Padre, por ese Padre que lo entrega todo, por ese Padre que lo rinde todo, por ese Padre que nos ama con amor eterno. Nos ama como somos, no como deberíamos ser, porque nadie aún es como debería ser. Gracias, Dios, por tu gran amor. Te entregamos, Señor, toda dificultad y todo reto. Y creemos que estás con nosotros, en nosotros y eres por nosotros. Y en esta dificultad tú también estás allí para ayudarnos, levantarnos, fortalecernos y mostrarnos que eres un Dios bueno y fiel y poderoso, que peleas cada una de nuestras batallas y que no estamos solos, que siempre, siempre estás con nosotros. Con tu preciosa unción, Espíritu, ven y lléname, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra nos dice: el Dios misericordioso se apiadará de ustedes y les responderá cuando oiga la voz de su clamor. Gracias porque en esta mañana escuchas la voz de nuestro clamor, Señor, y tu corazón se inclina a nosotros y nos da paz, paz sobreabundante en nuestra mente y en nuestro corazón para enfrentar los desafíos de la vida con tu espíritu. Gracias, Señor, porque no son las obras del hombre, es tu presencia la que trae la sanidad, libertad, la que trae el consuelo y la paz. Yo sé que tú vives, y porque sé que tú vives, Señor, estoy confiado en que veré tu bondad en la tierra de los vivientes, en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cuándo puede decir Dios está allí?